Hola, buenas noches, ¿qué tal? Esto es A Dos Voces. La economía, el tema de la inseguridad y el tema sanitario, los tres temas de esta noche aquí en A Dos Voces. Sí, Marcelo, una semana, contando del miércoles al miércoles, una semana, disculpe a Caperochipe, a nuestro director, que me desorientó, entonces no sabía a qué cámara enfocar. No, te decía, Marcelo, que una semana de miércoles a miércoles donde pasó de todo. Estamos con una inseguridad que preocupa y mucho a la gente, sobre todo en el conurbano bonaerense. Casos, todos los días hay récord de contagios. En el medio de todo esto, que se cierra el acuerdo con los bonistas. Fue una semana... Y ahí están, los invitamos a tener esta noche para analizar precisamente. Está Sergio Massa, Cristian Ritondo, Fernando Grey, Fernando Pollack, el médico que está instrumentando, haciendo la experimentación de la vacuna aquí en la Argentina. La solución que todos queremos, el tema de la vacuna, vamos a hablar con él, es uno de los científicos más calificados de la Argentina. Esta noche aquí en A Dos Voces, y el tema económico también, que vamos a tener información confidencial, te vamos a contar, hubo una reunión importante y todo lo que implica el acuerdo de la deuda, o más que lo que implica, lo que hubiera ocurrido si hoy estábamos en default. Marcelo, tengo tres preguntas para hacerte. Sí. Para que a lo largo, que creo que a la gente le va a interesar, no descubro la pólvora. Primero, si va a haber un plan económico. Segundo, qué va a pasar con el dólar y qué va a pasar con las tasas. Bueno, lo vamos a responder esta noche aquí en A Dos Voces, pero obviamente, Edgardo, lo que vos decías, ¿no? El dato de contagios hoy, nuevo récord. Vamos a ver el número de contagiados. Ahí está, 7.147. La verdad, Marcelo, la mayoría se concentra en la zona metropolitana, sobre todo la provincia de Buenos Aires y también capital, que sigue subiendo. Pero ¿cuántas veces hablamos con infectólogos y nos decían, no, ya estamos en el pico, ya estamos, viene, se va a aplanar todo? Es sin ninguna duda el peor momento de la pandemia, el peor momento, y digo, el peor momento por los hechos. El número de contagiados, el número de fallecidos, pero además en el momento en que la gente está saturada de la cuarentena, saturada y quiere, entonces, en el peor momento es cuando quiere flexibilizar absolutamente todo. No tanto el tema laboral, que sí se está flexibilizando, en los lugares de trabajo hay protocolos, sino desde el punto de vista social. El gobierno tomó una medida insólita de prohibir las reuniones sociales, que realmente nadie puede controlar absolutamente nada de eso, en el momento en que todo el mundo quiere tener reuniones sociales, quiere salir. Hoy, no solo el fin de semana, hoy en Palermo estaba repleto de gente, o sea, en el peor momento. Esta es la situación peor, porque sube el número de infectados, sube el número de fallecidos y la gente quiere salir de su casa. Sí, Marcelo, a ver, no, ayudó para el clima, pero no ayudó para esto. Estos 4 o 5 días que tuvimos de temperaturas altas, 27 grados, 28, ¿por qué? Porque la gente, no solamente lo que vos decís acá en Capital, en Palermo, en el conurbano bonaerense la gente salió a las plazas con sus hijos, veníamos también del tema de vacaciones, la gente ya no se quiere quedar en sus casas. Eso es una cosa, los que salen, después están las reuniones sociales, no clandestinas. Claro, por eso decimos que es el peor momento. Esto se está analizando al máximo nivel de gobierno. El presidente Alberto Fernández está pidiendo precisiones al ministro de Salud, a los infectólogos también. La ciudad de Buenos Aires, que hoy tuvo un salto importante en el número de contagiados, casi 1.500 contagiados. ¿Te acordás que nos decían que íbamos a estar estos días entre 800 y 1.000? Efectivamente, y estábamos, sí, en torno a 1.000, ¿no? Sí. Había 1.200, 800. Bueno, hoy casi 1.000, casi 1.500 casos de contagio. Una situación, obviamente, que está reflejando, además que la paz entre los tres ¿Se acabó? mosqueteros, Alberto Fernández, Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, se acabó porque Kicillof le tire a Horacio Rodríguez Larreta, forma parte del paisaje. Sí, ya estamos acostumbrados, el clásico. Pero hoy fue Alberto Fernández. Exactamente, Alberto Fernández, que criticó en un tema que le duele a Rodríguez Larreta y a Quirós también, porque fue a inaugurar en el conurbano un hospital, no me quiero equivocar, no sé, me acuerdo si era Ituzaingó, bueno, pero fue a inaugurar un hospital. ¿Y qué dijo? Que van a atender a la gente que no atienden en la ciudad de Buenos Aires. Sí, a los ancianos, que dice que en la ciudad de Buenos Aires
Bueno, hubo muchas voces de cercana a Horacio Rodríguez Larreta, viste, se hizo el distraído. Y no quiere entrar en esa polémica. Ahora, Santilli Marcelo, también. Ahora, sí. No, digo, ¿cuánto hubo en esto que lo esmerilen a Rodríguez Larreta? ¿Cuánto tuvo que ver Cristina y Máximo Kirchner? Porque fíjate que Guado de Pedro, el ministro del Interior, también había salido a criticarlo. Mira, yo creo que Alberto Fernández hoy en esta declaración le habla a Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Sin ningún tipo de duda, porque es una declaración totalmente contraria a lo que él venía diciendo. Y además el viernes que viene, no el otro, se tiene que sentar con Rodríguez Larreta y con Kicillof. Lo que es cierto es que esta extensión de la cuarentena extraña, porque se ha extendido, fue el peor de los anuncios el viernes pasado, se hizo después de que los tres fueran con posiciones divergentes, por primera vez, porque habitualmente había algunas diferencias, pero generalmente se sentaban a la mesa, coordinaban. Esta vez, el día jueves, en esa reunión que se hizo, hubo mucha disparidad, hubo mucha crítica, hubo mucho cruce. Fue una conversación franca, si le querés ver el lado positivo, duró mucho tiempo y finalmente terminaron en este anuncio que seguía todo igual, pero Rodríguez Larreta avanzó en la liberación de los comercios a partir del día lunes, y también de algunas industrias. Se había limitado, ¿te acordás, en cuanto a por ahí algún tipo de ejercicios o de actividad física o deportiva? Algunas cosas que ya eran... no se habían anunciado. O sea, acá lo importante era los comercios, 19.000 comercios, que por otra parte estaban abriendo, aunque Rodríguez Larreta no hubiera autorizado. Bien, y también en el conurbano bonaerense. Te digo, abrían, es cierto, no hacían caso, pero respetando los protocolos, porque la verdad que vos ibas a los comercios, no, en la puerta, eso sí se ha respetado, e inclusive tenían el apoyo de los intendentes en el conurbano bonaerense. Y además, Edgardo, lo que sí es una realidad, en el sentido de que hay, digamos, estamos en el día 36 fue el domingo, 39. O sea, ahora a las 0 horas empieza el día 140. Hay un hartazgo, o sea, la gente quiere cuidarse, pero también un hartazgo, o económico, o de carácter afectivo, porque no es que la gente se reúne porque dice, che, nos reunimos para contagiarnos, no. Se reúnen por un problema afectivo. Evidentemente, lo que se va a evaluar de ahora a la semana próxima a nivel de gobierno, y los infectólogos hay consultas, es cómo se canaliza esto, cómo el poder político evita de que la gente no le dé más bolilla, y sería la peor de las soluciones. Porque además los casos van a seguir aumentando. Lo que te dicen es que todavía tenemos entre 2 y 4 semanas de aumento de casos. Y Marcelo, y está bueno lo que vos decís, porque yo haría una división entre el tema afectivo, de aquellos que quieren ver a sus familiares, y los inconscientes que arman reuniones en boliches, clandestinas, con alcohol. Son dos cosas completamente distintas. Y también vos, digamos, si tenés una reunión, obviamente hay que mantener la distancia social, porque si no es la peor de... Allá está Cristian Ritondo, en instante vamos a hablar con él, el tema de la inseguridad. La verdad, todos los días un caso grave, a mano armada, disparos que son, digamos, totalmente prescindibles, hay una gran violencia y ocurren a luz del día, no es que ocurren, viste, a las 2 de la madrugada, no. A las 14, a las 15, a las 18, a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, y con un grado de violencia inusual. Él fue ministro de Seguridad y tenemos a un intendente que es Fernando Grey, de Esteban Echeverría, que los intendentes han quedado en el medio. El otro día me decía un intendente, la gente nos viene a putear a nosotros, dice, la gente no se lo va a agarrar ni con Bernie ni con... que los intendentes están con una bronca terrible. Claro. Con la ministra nacional y con el ministro de la Seguridad. Después la dibujan. Después la dibujan. Porque se pelean entre ellos. Si Grey se la juega. Vamos a preguntar esta noche cuál es la situación, porque además, Marcelo, tienen el problema de los robos, de la violencia en los robos, y además un tema que no está muy en la superficie y que es la ocupación de tierras con violencia también en el conurbano. Así que no la tienen fácil, y el tema de la inseguridad, la gente también perdió la paciencia, Marcelo. Sí, seguro. Con razón. Y además te digo, volviendo al tema de esta declaración de Alberto Fernández, está claro de que le factura a Alberto Fernández a verse, digamos, darlo mucho espacio a Rodríguez Larreta. Y justo se produce el día después de que se conoció una encuesta que dice que Rodríguez Larreta mide más que Alberto. Entre lo positivo y lo negativo, tiene mejor rendimiento y está en la número 1
de los políticos. Sí. Lo pasó Alberto. Alberto estaba primero y ahora lo pasó Rodríguez Larreta. Sí, las señales que le llega al kirchnerismo duro, hablo de dirigentes políticos, de legisladores, es el mensaje de Cristina Kirchner que dice: ¿por qué tenemos que andar inflando la imagen de Rodríguez Larreta si después va a ser un adversario nuestro? Por eso está tan molesta Cristina Kirchner con los elogios que le ha brindado Alberto Fernández. Y hoy habló Elisa Carrió, reapareció, fue muy dura con el gobierno, habló de que Cristina y Alberto Fernández han establecido un estado de sitio, los calificó de fascistas. Elisa Carrió, en su estado puro. Esto está siendo utilizada, la pandemia está siendo usada con el objetivo de establecer un estado de sitio, incluso un estado de sitio con penas privativas de libertad, con normas del Código Penal. Cuando ellos hablan de prohibir las reuniones en todos los lugares, incluso en zonas que no tienen coronavirus, lo que trata Cristina, para garantizar su impunidad, para acosar al Procurador General, que tiene su deber de resistir en el cargo, que es Casal, para correr a jueces que han sido trasladados y que fueron avalados por la Corte y que son jueces federales de la Nación. Es su deber articular y es nuestro deber como ciudadanos. Lamento mucho decir esto, pero yo ya lo viví en el 2009, lo avisé en el 2005, cuando nadie me creía. Por eso yo creo que Alberto y Cristina son lo mismo, porque son fascistas en el fondo. El decreto que prohíbe las reuniones en realidad tiende a destruir los hogares, porque tiende a destruir a la gente más cercana. Los hijos están con depresiones profundas, los grandes van a morir de soledad. Entonces tiene que haber protocolos, y yo soy la primera en cumplirlo por casi 6 meses. La que no cumplió los protocolos es la vicepresidenta, que está sin barbijo, que viaja a Cuba cuando quiere, vuelve, etcétera. Nosotros, los que tenemos mayores de 60 años, la mayoría estamos encerrados hace 6 meses. Pero lo que no pueden hacer es, como un modo de estado de sitio, que el presidente decida penas privativas de la libertad y prohíba las reuniones. Bueno, la palabra de Elisa Carrió, ya Sergio Massa. Ya. Sí, con él vamos a hablar de estas cosas. Una Sí. cosita antes de hablar con Massa de Elisa Carrió. Como se dice en política, estaba guardada, ¿no? Hablaba muy poco, casi nada, hasta que apareció la reforma judicial. Cuando aparece fue como algo que la motivó a ella. Muy dura, estado de sitio. Exactamente. Porque se agarró. Alberto, fascista. Le queríamos preguntar, Massa, la escuchó Elisa Carrió, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo le va? ¿Están? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. La respuesta la tienen a la espalda de ustedes dos. Miren el número de hoy, 7.147. Yo creo que convocar a la gente, convocar a los argentinos, sabiendo el esfuerzo que representa cuidarnos, hacer cuarentena, quedarnos en casa, dejar de ver a familiares. Yo viví en lo personal, en el Día del Padre, un momento muy angustiante, familiar. Mi viejo, que tiene más de 80 años, llorando en el Zoom, básicamente porque no nos veía a nosotros, no veía a sus nietos. Pero lo mejor que pueden hacer mis viejos, que tienen 78 y 80 y pico, y lo mejor que puede hacer cada uno de nosotros es no transformarnos en agentes transmisores del virus, digamos, con la circulación. Está en riesgo la vida. Ayer Beirut fue noticia por 80 muertos. Miren los números de hoy. Ayer 2 Beirut tuvimos en Buenos Aires. Entonces, tomarse, porque no son un número, esos 127 son personas de carne y hueso. Esos miles que ya están muertos son familias que se despedazan. Claro, pero Carrió acusó de estado de sitio y de fascistas al presidente y a la vicepresidenta. Por intentar, digamos, en el caso, porque básicamente el planteo es alrededor del decreto del presidente que insta a que no hagamos reuniones sociales, pero me parece que tiene que ver con un esfuerzo enorme
que viene haciendo el gobierno, que vienen haciendo los gobernadores, que vienen haciendo muchos intendentes, para tratar de que entre todos tomemos conciencia de que el virus es un enemigo invisible, que son balas que llevamos muchos de nosotros en el cuerpo y que desgraciadamente la mejor forma de evitar que se propague ese virus es evitando el contacto físico, evitando los lugares cerrados, evitando ese tipo de situaciones que sabemos que nos ponen en riesgo. Ahora, más hablamos recién con Marcelo, que dividíamos el tema. Porque una cosa es los inconscientes, estos delincuentes que hacen reuniones, fiestas, en boliches, y otra cosa es aquel que ya de hecho se va a visitar a un familiar, que ya dice, yo no me quedo más en mi casa, me voy a visitar a un familiar, me voy a llevar a mis hijos a caminar, quiero salir, digamos. Es un hecho también de la realidad el que tiene que encontrar y es una terrible, salida. y yo, digamos, para no ir a ejemplos de otros, porque en general vio que la política dice no, porque es Juanita, porque Pedrito. Mi hija Mili, cuando va a llevarle comida a mis viejos, deja la bolsa en la puerta y se va y la saluda de lejos. Y mi hermana hace lo mismo con las compras del supermercado. Pero y la gente está farmacia. flexibilizando por su cuenta eso. Sí, No estoy pero hablando de las nosotros- fiestas, ¿eh? Pero nosotros tenemos que transmitirle a la gente que hasta que aparezca la vacuna o hasta que cada uno de los instrumentos que, gracias a Dios, se vienen desarrollando en la Argentina, el desarrollo de la Universidad de San Martín con Inmunova alrededor de, digamos, el plasma de quinos es exitoso, la donación de plasma empieza a mostrar mucha voluntad de aquella gente que ya está inmunizada. Y la verdad es que, y no soy sanitarista, pero confío en lo que dicen los infectólogos, confío en lo que dice el equipo sanitario del gobierno, confío en lo que dice Quirós o lo que dice Goyán en la provincia de Buenos Aires, que tenemos que hacer el esfuerzo entre todos de evitar transformarnos en agentes transmisores permanentes del virus. O sea, no comparte lo de Elisa Carrió. Mire, yo creo que lo peor que nos puede pasar es que la política meta la cola alrededor de un tema sanitario tan serio. Hay en juego vidas. Hay en juego, digamos, porque yo estoy de acuerdo con que la economía es central para la etapa que viene en la Argentina, ¿no? Y estoy de acuerdo y después seguramente lo vamos a charlar. Pero para poder tener un país con economía en funcionamiento, primero tenemos que tener una población sana, un pueblo sano. Yo no quiero ver la Argentina apilando muertos como hemos visto en otros lugares del mundo. No quiero ver a los médicos argentinos teniendo que elegir a quién le ponen el respirador, como vimos los videos en otros lugares del mundo. Entonces es muy importante que el Estado ponga toda la fuerza y todo el esfuerzo, pero que también le transmitamos a la sociedad los riesgos. Ritondo, usted como, bueno, usted está desde el origen de Cambiemos, ¿cómo ha tomado estas declaraciones de Carrió? Yo creo que la licenciada Carrió hace referencia a la fortaleza que tiene el decreto en cuanto, para mí, se excede en lo que tiene que ser un decreto en igualar con penas. Me parece que ahí el decreto tendría que ser más cuidadoso. Comparto lo que decía Sergio Massa sobre el esfuerzo que debemos seguir haciendo para que estos números bajen, para que no se desborde el servicio sanitario, la atención sanitaria, ni en el conurbano, ni en la ciudad de Buenos Aires, y que es un esfuerzo que es compartido. El desafío que tenemos es que a esto que en la ciudad se ha nivelado en los 1000 casos prácticamente diarios, en nivelar también la provincia de Buenos Aires. De esto requiere de seguir teniendo un esfuerzo. Es comprensible la angustia, como planteaba, entre aquellos que no pueden ver a sus padres, los familiares, amigos, en 140 días, pero es el esfuerzo que hay que seguir haciendo. Bien. Bueno, y obviamente la gran expectativa es el tema vacunas, ¿no? Y en la Argentina se está haciendo una experiencia, se está probando una vacuna internacional en el Hospital Militar Central. Hay varios proyectos, obviamente estamos muy expectantes de lo que ocurre en el Hospital Militar Central. Y el que está a cargo de esto es el doctor Fernando Pollack, ya hablamos varias veces con él, hacía tiempo que no aparecía, lo perseguíamos, sabemos que está muy ocupado, y tenemos a Fernando Pollack. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Hola Marcelo, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bueno, ¿ya comenzó digamos, la experiencia en el Hospital Militar Central? No, estamos en eso. Esto es una tarea muy complicada que envuelve 800 personas, que nos hace a nosotros
digamos, ocuparnos no solamente de probar la vacuna, de cuidar a los voluntarios, de preservar la anonimidad de los voluntarios, de preservar la confidencialidad, de asegurar que todos los médicos estén entrenados en buenas prácticas clínicas, las enfermeras, los vacunadores. No es una tarea sencilla y por lo tanto es progresiva. Estamos en eso. Doctor Pola, ¿cuán lejos estamos en el mundo de tener una vacuna realmente que diga, bueno, esta es la vacuna? Yo creo que no vamos a decir esta es la vacuna, sino que eventualmente vamos a decir estas son las vacunas. Hay varias vacunas que están en carrera para llegar a ser recomendadas en los distintos países y todos los días vemos en las noticias una y otra que van siendo avanzando en los estudios, que se van asegurando en distintos países y yo creo que para octubre, noviembre vamos a tener probablemente alguna alternativa. Esta, digamos, solución de la vacuna es la única solución que tiene el COVID, es la única forma de volver a una normalidad, doctor. Mire, la verdad que tenemos que, digamos, no ser ingenuos en que no se han lucido los países centrales en el manejo de este problema, ¿no? Los países orientales tuvieron resultados extraordinarios que a uno lo llevan a preguntarse si no habían visto al coronavirus anteriormente. Es decir, si la población no tenía alguna protección heredada de alguna época en la que Oriente y Occidente no se mezclaban tanto, y por eso tenemos 50 muertos en Tailandia o 6 muertos en Taiwán, comparativamente con 33.000 muertos en Francia o la barbaridad de muertos que vemos en Estados Unidos. Entonces las soluciones son difíciles. Hay algunas cosas que pueden atemperar un poco el problema. La primera es el plasma de convaleciente, pero tenemos que realmente, y hoy si usted ve, tapa del New York Times, el reclamo de que no hay estudios formales como el que estamos haciendo nosotros en plasma para contestar efectivamente si el plasma funciona y cómo funciona. Después, extendido a eso, puede haber otras estrategias, el suero equino, monoclonales, etcétera, que podrían de alguna manera expandir el uso de estos anticuerpos y las vacunas. Las vacunas son verdaderamente la salida más concreta. Doctor, yo le quiero preguntar por el plasma. ¿El plasma se puede aplicar a todos? No cualquiera puede recibir plasma. ¿Se le da prioridad al que está en terapia intensiva? ¿Cuál es el fin de la aplicación del plasma o a quién se le tiene que dar prioridad? Sí, la pregunta realmente no es tanto a quién, sino para qué, ¿no? Y hay que entender un poco para qué usar el plasma. El plasma se está evaluando en 3 instancias. Una instancia es en el paciente muy grave, en el paciente de terapia intensiva, donde los resultados hoy de los estudios más formales sugieren que el plasma, si tiene alguna utilidad, es poca. Después están los estudios de pacientes intermedios. Hay un estudio grande que está llevando a cabo en la Argentina, del que participa en el Hospital de Clínicas, el Hospital Italiano, donde el paciente está internado, pero no tan grave, y se trata de impedir que avance a un estado de gravedad. Eso es muy importante de contestar. Y nuestro estudio lo que trata es de transformar al coronavirus en las personas mayores en un catarro. Es decir, frenar la progresión a que el paciente necesite, a que la persona necesite internarse en el hospital, que pueda quedarse fuera del hospital y por lo tanto no se interne, no se enferme severamente y no se muera. Tenemos que ver eventualmente cuál de estas es el mejor uso del plasma y en dónde sirve y dónde no sirve, porque el problema que ha generado la pandemia es que hay una enormidad de reclamos, ¿no? De anuncios, que son deseos de los científicos, de para qué sirven las cosas, con muy poquita prueba científica. Y ese es un mal en el que han caído los mejores institutos de ciencia del mundo, lo cual es sorpresivo, pero es muy peligroso, ¿no? Claro. Entonces tenemos que hacerlo con cuidado y bien. Doctor, ¿cuál es su evaluación o su apreciación sobre el tema del anuncio de Rusia, de que ya tiene la vacuna y que la va a empezar a aplicar, en trabajadores esenciales en forma casi inmediata, antes del mes de octubre? Mire, yo no tengo la menor idea cómo ha hecho Rusia la vacuna. Las vacunas son un tema muy delicado, son un tema que requiere muchísimas evaluaciones formales porque cuando no se hacían se cometieron grandes errores con los usos de las vacunas. Y la historia de la medicina está plagada de errores por apurarse y hacer las cosas sin pasar por las etapas necesarias para evaluar un producto, cualquiera sea.
Entonces, si usted me lo pregunta a mí, no conociendo ese proceso, lo mejor que le puedo decir es no lo conozco, y lo peor que le puedo decir es yo no me aplicaría una vacuna que no haya pasado por los procesos regulatorios necesarios. Doctor Pollack, vamos a suponer que tenemos una vacuna X en el mundo. ¿Cuánto tardaría en llegar a la Argentina, en aplicarse a los argentinos? Porque ese también es otro interrogante que nos hacemos, ¿no? ¿Nos van a dejar a la cola? ¿No vamos a tener prioridad? Bueno, el sentido de nuestro estudio es acercarle a la Argentina una puerta hacia por lo menos tener acceso más prioritario a las vacunas que nosotros evaluamos. Yo creo que la Argentina tiene que tomar la ventaja de tener muchos científicos con capacidad de testear vacunas y distintas intervenciones, porque es mucho más fácil reclamar por un producto cuando uno participa de la solución que cuando uno lo mira desde afuera, ¿no? Y evidentemente la Argentina es un país medio, no es un país central en el mundo, de manera tal que su oportunidad está en participar de los testeos, y en eso es lo que tiene que trabajar. Es decir que, doctor, entonces esta experiencia que estamos haciendo en el Hospital Militar Central, que usted está conduciendo, también es clave por la experiencia en sí, por el testeo en sí y por el abastecimiento futuro de vacunas en la Argentina. Bueno, eso espero yo, ¿no? Eso está fuera de mis manos, eso no es resorte mío. Se imagina que yo soy un investigador científico, yo me dedico a hacer los testeos, pero yo le puedo garantizar que eso abre la puerta a una mejor posición para la Argentina. Ahora, No doctor... Perdóneme, Marcelo. No puedo garantizar cuáles las decisiones de Argentina y de las compañías, ¿no? Eso está totalmente fuera de mi control. Claro, claro, es un tema después económico. Bueno, hay cifras multimillonarias de inversión en la investigación, ¿no? Pero le quería preguntar algo que tenemos información, y bueno, que ya que lo queríamos aprovechar a usted, de que usted y su equipo también han avanzado en una vacuna contra la bronquiolitis, ¿no? Que es un problema serio, y que esto también podría ayudar para combatir el COVID. ¿Es cierto esto? No, ojalá fuera así. Nosotros sí es verdad que trabajamos durante muchos años en una vacuna, en realidad trabajamos en vacunas contra las enfermedades respiratorias hace 20 años, pero específicamente contra la bronquiolitis nosotros fuimos parte de un consorcio internacional donde Estados Unidos, nosotros y Sudáfrica lideramos un proceso de alrededor de 11 países para evaluar una vacuna contra la bronquiolitis que en la Argentina tuvo resultados muy interesantes, de hecho, mucho mejores inclusive que los resultados que tuvo en Estados Unidos, y que abre la puerta a que esta enfermedad, que es muy importante, ¿no? Que es una enfermedad que mata 1.000 chicos por año en la Argentina aproximadamente. Fíjense que estamos hablando de 4.000 en el COVID y estamos hace 140 días charlando, y esto mata 1.000 chicos por año en la Argentina menores de 1 año, y que eventualmente aparezca una solución, ¿no? Que es lo que estamos tratando de lograr. Doctor Pollack, yo le quiero preguntar por este número que estamos viendo, el récord de infectados de hoy, 7.147, y el otro número que vamos a ver, que es el de la cantidad de muertos, ahí lo vemos, 127. ¿Por qué le quiero preguntar esto? Porque veníamos escuchando que nos decían, digamos, profesionales en esto, médicos, infectólogos, bueno, estamos llegando al pico, se puede aplanar todo esto, podemos empezar a bajar y cada vez estamos peor. ¿Cuál es la explicación médica? La explicación es muy sencilla, no hay magias posibles. No es una cuestión que realmente uno pueda solucionar en el momento en que verdaderamente, al haber más circulación y al haber más contacto entre la gente, va a haber más enfermedad. Y esto no ha sucedido en la Argentina únicamente, ha pasado en todos los países. La Argentina inició esto con un proceso muy conservador. Fíjese Brasil, que tiene más de 100.000 muertos, pero en Brasil tenemos situaciones de un presidente que se tira al medio de los infectados, que me parece que no es la manera que me parece más inteligente de abordar un problema como este. Lamentablemente ese es un proceso largo, y si yo le dijera que yo tengo una solución mágica para esto, le mentiría. Creo que nosotros lo que podemos hacer es trabajar en distintas soluciones. La Argentina debe tener ahora la vecindad de 3,5 a 4 millones de infectados, a pesar de que creemos que son muchísimos menos, porque el mundo tiene un montón más de infectados. Mire, la pandemia no se va de Europa porque se cansa de pasear por Madrid, se cansa porque se satura de infectados España, se satura de infectados Francia y se satura de infectados Italia. Lo que pasa es que no hemos desarrollado los instrumentos para medir los infectados apropiadamente, entonces nosotros los científicos estamos generando datos que se quedan cortos en estimar lo que está pasando.
Cuando nosotros entramos a un geriátrico en provincia de Buenos Aires, el 70% de las personas mayores en un geriátrico, vamos a poner del PAMI de provincia de Buenos Aires, que están infectados no tienen síntomas, están mirando televisión. Esas personas no cuentan después en el conteo. Y como no cuentan en el conteo, uno estima que hay mucho menos infectados de los que realmente hay. Bueno, usted, doctor, de movida dijo que por cada persona fallecida había que calcular 1000 infectados. ¿Esto lo sostiene ahora? Sí, absolutamente. Fíjese que si usted piensa que más o menos se requiere 60% de infectados en un país para ver desaparecer el virus, usted mira, Marcelo, que hay 30.000 muertos en España, hay 30 millones de infectados, España tiene 50 millones de personas y se acabó el problema ahora en España, se agotó. Es como cuando Belgrano quemó las praderas del norte argentino para que no pasen los españoles. Esto es lo mismo, el virus va quemando su propia pradera y en un momento no puede circular más. Es decir que, doctor Polak, no nos puede decir entonces cuándo sería, no le estoy pidiendo que lo diga con exactitud, cuándo podría ser el pico, nadie lo sabe. No, bueno, evidentemente hay un montón de modelos y hay gente que se dedica específicamente a estimar en modelos cuándo llegamos a un momento en el que se satura lo suficiente la infección para que empiece a bajar. Y es cuestión de extrapolar de los países que hicieron la experiencia anteriormente. La pregunta es realmente no el día que va a ser el pico. Si usted pusiera a todos los argentinos en una tortera cada uno, pues no habría más transmisión. Pero eso lamentablemente es imposible. Entonces, es un problema que evidentemente enfrentamos, pero que no tiene una solución fácil. Eso es la respuesta. Doctor, entonces, digamos, con ese cálculo, estaríamos en 4.100.000 personas más o menos infectadas en este momento en la Argentina. Bueno, ese es un número muy general, Marcelo. Se imagina que hay personas que se pasan el día entero afinando esos números, pero yo creo que estamos mucho más cerca de ese número que de 200.000. Y eso no es un error de cálculo de los organismos de salud argentinos. No, es claro. un límite. Es así. Doctor, ahora, recién cuando comenzamos el programa, decíamos que es para la sociedad, estamos en el peor momento, en el sentido que tenemos más de 7.000 infectados por día, arriba de 100 muertos todos los días, bueno, ayer fue peor, 127, y a su vez la gente está como saturada de la cuarentena por razones económicas o por razones afectivas. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se maneja esto? ¿Hay que ir a otra etapa de la cuarentena? ¿Hay que abrir un poco más e insistir en los cuidados para no contagiarse? ¿Qué le parece a usted? Sería ingenuo que yo le diera una recomendación distinta de la que usted entiende, ¿no? Este problema excede el problema infectológico. Está clarísimo que a más contacto entre la gente, más infección. Está clarísimo que a menos contacto entre la gente, más estancamiento económico y más depresión. Es muy difícil, no hay una solución mágica para esto. Mi papá tiene 88 años y yo tengo los mismos problemas que escuchaba hablar recién a Massa antes de que yo hablara. Es muy difícil la situación, evidentemente, que estamos viviendo. No es una situación deseable ni para nosotros ni para ningún país del mundo que la está enfrentando. Ahora, doctor Polak, algo que se está viendo es que hay mucha gente que empieza a no usar barbijo. Y usted puede decir, ¿cómo me estás diciendo que hay gente que no usa barbijo? Sí, los que vivimos en el conurbano no nos llama la atención ver gente sin barbijo. Es como que eso forma parte también de lo que señalaba Marcelo, ¿no? Del cansancio, del hastío, que la gente dice, bueno, sobre todo en edades no tan mayores. Bueno, yo creo que hay cuestiones que son hastío y hay cuestiones que son estupidez, ¿no? Y la verdad que todavía nadie me llamó, mire que me han llamado en esta época, y nadie me ha llamado para decirme, tengo una buena noticia, me agarré coronavirus. Entonces yo no veo en el barbijo, uno ve a veces en otros países la gente sale a desafiar al virus sin barbijo, eso no lo termino de entender. La verdad que el barbijo es una medida bastante livianita comparada con todas las cosas que uno tiene que transitar estos días, y me parece que no lo puedo explicar, la verdad que no lo puedo explicar. Bien. Doctor Polak, gracias. Gracias por estar con nosotros. Hacía tiempo que queríamos conversar con usted. Es una de las personalidades internacionales, así que, y está llevando todo el mundo tiene esperanza en su trabajo. No sé si le pongo un poco de presión, ¿no?
Bueno, tienen que tener esperanza en que la biología esté de nuestro lado. Yo lo único que hago es ser el operario en el medio del trabajo. Así que bueno, Bien. muchísimas gracias. Gracias. Marcelo, yo quiero hacer una consulta a raíz de lo que dijo Pola a Fernando Grey. Sí. ¿Se le hace difícil a los intendentes, Fernando, poder mantener a la gente que no se movilice? A ver, es un tema realmente muy grave, muy preocupante lo que está pasando. Nosotros teníamos 50 casos por día, hoy tenemos más de 100 casos por día de COVID. Realmente, hoy estuve en un barrio, el barrio Plan Federal, donde realmente había mucha gente en su casa, pero indudablemente tenemos trabajadores esenciales. El 48% de los vecinos que viajan del conurbano a Capital, el 48% de la masa laboral de la ciudad de Buenos Aires es del conurbano bonaerense, con lo cual es personal esencial. Son personas jóvenes, entre 20 y 40 años, que bueno, esa lleva a situaciones especiales. La gran mayoría tiene realmente obra social, con lo cual nos ha descomprimido bastante el sistema de salud público. Son personas que se recuperan rápidamente, pero eso lleva también a que se contagie todo el núcleo familiar. Y también hay un dato que no es menor, que yo escuchando a los especialistas y a los expertos de la provincia de Buenos Aires, que es el tema de los menores, de los niños. En nuestro distrito, por ejemplo, tenemos 147 niños menores de 5 años que son COVID positivo. En total, menores de 15 años tenemos 500 chicos. Es un número realmente alarmante. Claro, porque hasta ahora los chicos no se infectan, ¿no? No, sí, claro. Hasta ahora sí no tienen la gravedad que tienen pacientes con otras patologías y demás, pero es un tema que no es menos preocupante. Seguro. Vamos a hablar con Sergio Massa, figura clave, Sí. dicen, ¿no? Le vamos a preguntar a él en la negociación de la deuda, una que colaboró importante. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de lo que está pasando en el Congreso, vamos a hablar de inseguridad también con Sergio Massa, estamos con Cristian Ritondo, con Grey, estamos con un móvil, estamos con Nuria, en instantes vamos a hablar. La seguridad en primera persona, ahí está la gente, todos los días se está reclamando la gente, bueno, por inseguridad. Hay casos realmente todos los días, son muy violentos, son a luz del día. Y en instante vamos a estar con Nuria ahí con los testimonios. Massa, ¿cómo toma usted esto que está ocurriendo con que cada vez hay más robos y más violentos y la gente ya no se aguanta más, sale, protesta y pide seguridad? La gente que reclama seguridad tiene razón. La inseguridad no es una sensación, es un problema que tenemos en los grandes centros urbanos de la Argentina y en muchos centros urbanos del mundo. Y me parece que lo primero que tenemos que entender es que seguridad debe ser abordado como política de Estado y que tiene que estar encarado con 3 temas muy de la mano. El primero, fuerzas de seguridad más profesionales. El segundo, tecnología en la lucha y el combate contra el delito. Y el tercero, un sistema judicial que no libere. Porque si la policía detiene, pero la justicia libera, lo que termina pasando es que la puerta giratoria se termina transformando en el símbolo de la impunidad más grande con el que tiene que convivir la sociedad. Entonces, me parece que es muy importante que en este momento en el que además los hacemos trabajar como esenciales, seamos abocados en términos de darles herramientas con las fuerzas de seguridad, seamos capaces como estados de invertir en darles logística para la prevención, poner la tecnología. Hoy con la ministra de Seguridad recorríamos parte de la tecnología que se está usando en algunos temas centrales, ¿no? El tema de Rosario en incendios, pero también el tema de, digamos, la logística alrededor de la investigación del caso de Facundo Astudillo. Digo, me parece que es central que entendamos que es fuerzas de seguridad profesionales, tecnología puesta al servicio de esas fuerzas y una justicia que dé respuesta. Claro, y una conducción política que no se pelee, ¿no? Como Bernie y la ministra viven peleándose. Mire, yo en ese sentido soy partidario de transmitir todo el tiempo la idea de qué debe ser política de Estado. Y a veces las herramientas evitan las peleas entre las personas. Hoy le contaba a la ministra y lo conté a varios de sus colegas. Por eso, hoy lo conté a varios de sus colegas. Nosotros vamos a promover en las próximas horas la Agencia Federal de Seguridad Metropolitana. Básicamente para que, si una enseñanza nos deja la pandemia, es el tema de que el área metropolitana tiene que ser tomada como un todo.
La gente no cambia de apellido cuando cruza del conurbano a la capital, ni el agua cambia de sabor cuando cruza del conurbano a la capital. Digo, me parece que hay que entender que el área metropolitana es un único, y que tenemos que tener, como hicieron muchos países que abordaron seriamente, esfuerzo de Estado federal, Estado provincial, Estado autónomo, enfocados en control de patentes, control de cruces del delito, control e investigación criminal alrededor de las bandas que van no solamente mutando de delitos, sino mutando de territorios. Ahora, Massa, eso se trabaja de una manera unificada, nación, provincia, ciudad. usted fue intendente de Tigre, conoce bien ese paño, y los intendentes dicen, la gente no le va a protestar a Frederick o a Bernie, dice, la gente nos viene a putear a nosotros porque nos pide policía, y nosotros, dicen los intendentes, no tenemos policías para traer. Los intendentes, y lo viví como intendente, y fui promotor de la policía municipal como intendente, y fui uno de los impulsores de los sistemas de videovigilancia, el Centro de Operaciones de Tigre, usted sabe que terminó siendo modelo replicado en muchos lugares por la alarma domiciliaria, por el botón de pánico, por las 2000 cámaras de seguridad, por los móviles asociados a las cámaras, y los intendentes necesitan respuesta y recursos. Y lo hablé con el presidente este tema el lunes. Una de las cosas en las que trabaja en este momento el gobierno nacional es en ver cómo genera herramientas, así como ayer en la ampliación presupuestaria, por impulso del presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, y el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Se decidió poner parte de la inversión para el área metropolitana o para el conurbano en materia de infraestructura por la pandemia para generar empleo. También estamos trabajando en un mecanismo que les permita tener recursos para brindarles seguridad. Y después el otro gran tema es trabajar en un esquema unificado que la agencia metropolitana puede permitir de Centinela 2, de alguna manera, de un mecanismo coordinado de acción en el combate del delito de fuerzas federales, fuerza de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad. ¿Y usted qué opina? Ritondo, ¿cómo actuó en la provincia de Buenos Aires? No, yo tengo una buena opinión política y personal del trabajo del ministro. Cuando tuve diferencias se las marqué pública y personalmente, así que... Le digo por qué, porque creo que acá Bernie estuvo hace 15 días y fue muy crítico, dijo que encontró un desastre, y bueno, y el gobierno nacional lo dice todos los días. Mire, hoy charlábamos con la ministra y yo la verdad es que no soy amigo de buscar culpables, yo soy más amigo de buscar soluciones. Porque la sociedad está harta de ver que unos le echan la culpa a otros y otros le echan la culpa a otros y los problemas no se resuelven. Entonces, a mí no me gusta la polémica, por eso, a mí no me gusta la polémica de ver si lo que recibió Ritondo fue peor de lo que dejó. Nosotros hoy tenemos un problema, que es que tenemos que darle seguridad y tranquilidad en el área metropolitana y en muchas regiones de la Argentina a los ciudadanos. Y tenemos que poner el esfuerzo del Estado, transformar la seguridad en una política de Estado. Yo en ese sentido, digamos, hoy charlaba con la ministra Frederick, la vi muy entusiasmada y muy compenetrada alrededor de estos temas y de otros temas. Pero dijo una frase inadmisible, parafraseó a Aníbal Fernández. Sí, por eso arranqué diciéndoles la inseguridad no es una sensación, es un dato de la realidad, porque además lo charlé con ella, y digamos, ella explica que es tomada fuera de contexto de una charla que dio en el Wilson Center. Pero a mí me parece que, vuelvo a repetir, si nos perdemos, si nos derretimos en las polémicas, la sociedad argentina no ve soluciones. Yo sé que a veces para el espectáculo periodístico es más divertido la polémica, el título. Sí, pero no la originamos nosotros, ¿no? Bernie no es el espectáculo. Ella hizo una definición que a todo el mundo le dice, pero ¿cómo? ¿El problema son los medios, no la delincuencia? Yo digo, argentinos a las cosas, resolvamos los temas que tenemos que resolver, no sigamos con ver quién tiene la culpa o ver, digamos, que un ego se pone por delante de la resolución de un problema, porque lo que nos termina pasando como sociedad es que vamos perdiendo confianza en las instituciones que tenemos. Y el otro tema que sí me parece que es muy importante poner sobre la mesa, y para los que vivimos en el Gran Buenos Aires es un tema, es el rol de la justicia. Es el rol de la justicia, porque
sino lo que termina pasando es que la policía detiene y después la justicia libera y los jueces no terminan poniendo la cara como los intendentes a la hora de la responsabilidad frente a los vecinos. Si tienen estabilidad, entonces también tenemos a la hora de discutir, digamos, el rol de las instituciones frente a la seguridad, que empezar a auditar y a mirar cuál es el rol de la justicia. Hace poquitas semanas surgió una polémica alrededor del tema de liberaciones de presos sí, liberaciones de presos no. Nosotros hicimos un trabajo con la Oficina de Víctimas del Congreso alrededor de los juris. Jueces que usaron la excusa de la pandemia para liberar violadores a los que mandaron al domicilio de la víctima. Obviamente metimos el jury de enjuiciamiento. Digo, esos temas... Mire los presos, los delincuentes que están cayendo ahora. Muchos de ellos fueron liberados por la excusa del coronavirus. ¿Y quién es el juez? Porque acá muchas veces se va a buscar al intendente, se va a buscar al ministro y al juez y al fiscal que no apeló. ¿Se le dio intervención a la víctima? Entonces, me parece que es central que entendamos que para vivir sin miedo tenemos que tomar la lucha contra la inseguridad como política de Estado. ¿Massa le colaboró para el cierre del acuerdo? No, yo trabajé en los temas que el ministro Guzmán o el presidente me pidieron. Sí trabajamos mucho alrededor de las leyes y de la presentación de la oferta de deuda. Ustedes recordarán que el arranque del proceso es en el Congreso Nacional, con el ministro exponiendo la necesidad de la sustentabilidad de deuda, pero me parece que es muy importante en este sentido poner en valor primero que dimos un gran paso. Argentina sale de este contexto en el cual todo el tiempo vive en la sospecha que empieza en el gobierno anterior, cuando bajo el nombre de reperfilamiento Argentina entra en default. Digo, fue un nombre coqueto que le encontró el anterior ministro al default. Pero la verdad, lo concreto es que creo que hubo un gran trabajo del equipo económico, hubo un presidente que estuvo muy abocado y después cada uno de nosotros hacía lo que el presidente o el ministro nos iban pidiendo. A ver, que se entienda bien la palabra, ¿no? ¿Usted hizo lobby entonces a favor de...? No, yo en los temas en los que el ministro o el presidente me pidieron que hiciera algo, leyes por ejemplo, o diálogo con algún actor económico, lo hice. Ahora, mucha gente dice, bueno, muy bien, evitamos el default, ¿no? O salimos del default, que es muy importante. Pero estamos horribles en materia económica. Se han sancionado algunas leyes. A ver, pero vamos. Hoy estuvo con el ministro. ¿Cómo va a seguir esto? Vamos por parte. Primero, Argentina vive una pandemia sanitaria que genera todo el daño que en el mundo ha generado en las economías. Hace poquitos días veía el informe de la caída del Producto Bruto de Estados Unidos y al otro día el informe del Parlamento Español alrededor de la caída del PBI de España, ¿no? Y la verdad es que el mundo, hay entre los economistas, usted lo debe saber mejor que yo, Marcelo, hay una frase muy recurrente que es: la economía mundial en su historia ha ajustado por guerras o por pandemias, ¿no? Sí. Bueno, evidentemente esta pandemia está produciendo un cambio y una concentración en la economía mundial. La economía argentina no está fuera de eso y además venía de una pandemia económica que fue el fracaso del gobierno de Macri. En ese sentido me parece que es muy importante primero enumerar lo que en pandemia hizo la Argentina, los argentinos, no solamente quedarse en casa. 8 millones de personas con el IFE, el refuerzo a los jubilados, el refuerzo en la asignación universal, el refuerzo en la tarjeta alimentaria, 2.700.000 trabajadores del sector formal cobrando su salario o parte de su salario a partir de un experimento argentino como es el ATP. En el medio un gobierno que toma la decisión de suspender despidos, de suspender desalojos, de suspender ejecuciones y concursos de las pymes. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que construir de una moratoria, porque en realidad tenemos que construir la balsa para la salida de la pandemia. Porque la economía argentina depende primero de su mercado interno. 70% de nuestro PBI es mercado interno. Y entonces inexorablemente necesitamos que el jubilado pueda consumir, que el que tiene un programa social pueda consumir, pero que el comerciante pueda vender y tenga capital de trabajo y pueda tener crédito. En ese sentido hay un conjunto de medidas que el gobierno está preparando, de incentivo a la construcción, de incentivo al sector agroindustrial y agroexportador, de incentivo a la obra pública. ¿Es el plan económico o el plan económico va a ser otra cosa? A ver,
la discusión está alrededor de la palabra plan o no plan, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una frase en la campaña cuando un candidato planteaba yo tengo un plan, alguien le contestó planes tienen los bandidos, ¿no? A mí me parece que hay algo mucho más claro que, digamos, discutir si es plan, si es programa. El gobierno tiene metas. La primera meta es construir equilibrio fiscal. La segunda meta es construir superávit comercial y fortalecer las reservas argentinas. La tercera meta es tener un tipo de cambio competitivo para que Argentina tenga potencia exportadora. La cuarta meta tiene que ver con fortalecer el mercado interno, porque nuestro PBI tiene 3 turbinas, 70% del PBI, la turbina más importante es mercado interno, y después inversión y exportaciones. Y para eso además tenemos que animarnos a reconstruir la curva de pesos y el sistema de crédito en la Argentina. Pero digo, de todas esas cosas que planteó, de algunas estamos horribles, ¿no? Sin duda, Por ejemplo, venimos... el tema fiscal. Sí, obvio. Bueno, Venimos, yo le agregaría ahí- el gobierno de Macri y los últimos años de Cristina. sí, yo ahí, Marcelo, le quisiera decir una cosa. Es cierto que este año fiscalmente es malo. Es malo básicamente porque el Estado toma la herramienta que tiene, que es la inversión pública y la transferencia a sectores económicos, a la pyme en el crédito subsidiado, para tratar de llegar a cubrir la salida de la pandemia. Ahora, cuando dentro de algunos años, y digamos, guardemos este video, se mire la estadística mundial del 2020, en el 2020 va a aparecer un asterisco y va a decir COVID-19, porque en el mundo, o de verdad creemos que esa inversión de 8 puntos del PBI que hace Estados Unidos o de 7 puntos del producto que hacen varios países europeos no tiene como correlato el déficit fiscal. Claro, el desafío que tenemos es que en el momento que salgamos de la pandemia construyamos de esos principios un valor para darle a la Argentina una economía sustentable. Bien. Gracias. Massa, gracias. No, por favor. Bueno, Perdona, el fútbol vuelve, ¿no? Dado que usted es futbolero como nosotros. Ayer estábamos en el medio de la sesión y una diputada, Cristina Álvarez Ustedes van a la Rodríguez, Copa. claro, Cristina Álvarez Rodríguez me trae un tuit de Ginés que decía el día 10 o El 17, no me acuerdo qué día, empiezan a entrenar los equipos de primera división y entre paréntesis decía y Tigre. Y me dijo, Ginés te hizo una broma, en realidad nos enteramos ayer en plena sesión y... no, está en la Libertadores. Sí. Claro, como Tigre está en la Libertadores, ¿Y está qué incluido. pasó con Juez? ¿Qué pasó con Juez? Que se quedó conectado en el sistema VPN que tiene la cámara. La cámara tiene primero un sistema, digamos, Webex para lo que es la comunicación visual y audiovisual. Mucha bola a la sesión no le daba, ¿no? No, estaba haciendo entrevistas, hablando inclusive con este canal. Yo lo que siempre le aconsejo a los diputados es que aunque estén en una entrevista, en su casa, en la comida en familia, digamos, simplemente con un audífono, escuchando la sesión y con el teléfono celular listo para, digamos, intervenir en las votaciones, pueden votar, porque hoy el sistema remoto, el sistema telemático, facilita mucho, y mucho más ahora que le incluimos Pero blockchain. Lo incineró a Juez. No, pero yo no fui, eso fue Twitter, digamos, fueron los videos que salieron en Twitter. La verdad es que... Igual es bueno que escuchen lo que van a Sí. votar, ¿no? Por eso le digo, un audífono para escuchar de qué se está hablando No y el está- teléfono para saber lo que se Igual vota. usted no corta el micrófono como Cristina, ¿no? Yo corto, tengo, Ritondo lo sabe, he tenido Sí. varias cuestiones de privilegio. Le voy a decir algo del tema del micrófono. El sistema remoto es distinto al sistema presencial y entonces es mucho más difícil administrar la distribución de la palabra. Es más, hubo diputados que me hicieron cuestión de privilegio por el tema de que le corté el micrófono. Diputados de mi bloque como Martí Arena o del bloque de Ritondo como ASEF. La clave acá es entender que hay que hablar y escuchar. Dios nos dio una boca y 2 orejas. Y tenemos que aprender que tenemos que escuchar el doble de lo que tenemos que hablar. Bien. Gracias. Massa, gracias. No, de nada. Bueno, vamos a seguir con el tema de inseguridad. Sí, Gran claro. preocupación. Hablamos del tema sanitario, el tema de la inseguridad. Vamos a hablar del tema económico. Está Nuria González de Rouco ahí en Adrogué, uno de los epicentros de hechos de muchísima
violencia. Nuria, ahí estás con vecinos, ¿no? Hola Marcelo, sí, exactamente. Estamos aquí en Adrogué, un lugar que ustedes reconocerán porque es donde se viralizó esta semana ese video donde un padre con un hijo iban andando en bicicleta, les robaron, le tiraron un tiro, no les pegaron a ellos. Esas 2 personas están detenidas, pero estamos con los vecinos para que nos cuenten un poco cuál es la situación que ellos viven prácticamente a cotidiano, ¿no? Con el tema de la inseguridad. Bueno, vamos a empezar por acá. Bueno, cuéntenme cómo están viviendo ustedes la inseguridad acá en Adrogué. ¿Qué tal? Buenas noches. Adrogué se puso imposible, imposible. Hace 20 años atrás era un paraíso y hoy no podés salir a colgar la basura, no podés salir a hacer nada, a trabajar, a subir a tu auto, porque estás esperando que suene una moto para meterte corriendo a tu casa. Vos me contabas que en tu casa ya te habían entrado a robar. En mi casa me entraron hace bastante tiempo y hace 2 semanas tuvimos un hecho, un vecino vio meterse una persona por la calle del costado y no pasaron 2 minutos que llegó la policía, todo revisó y saltó la alarma del fondo de mi casa. O sea, van saltando por los fondos de las distintas casas, sí. Claro. Pero el tema es, independientemente de eso, que están muy sacados, hay gente que ya la han agarrado en distintos hechos, que es gente que estaba presa, que ahora está suelta. Y esto no es nuevo, esto es algo que la gente de los gobiernos, independientemente de quién esté de turno, lo conocen, lo saben, porque hace 20 años que viene pasando. Nuria. De 20 años acá se puso imposible, hoy es imposible, Adrogué es imposible. Sí, Marcelo. Sí, no, bueno, el señor que está haciendo testimonio fue el asaltado, el que estamos viendo el video, el que iba en bicicleta, ¿no? No, no, no. Perdón. ¿Usted era el que iba en bicicleta? No. No. Ah, bueno, Estamos no, acá en el vecino donde fue el video. Es decir, mira, yo te voy a mostrar la casa, si vos la vas a reconocer enseguida. Es esta la casa donde ocurrió todo. Nosotros sí hablamos con el dueño, él está acá, de hecho, el dueño de casa, dijo, prefiero que hablen otros vecinos también para saber cuál es la situación, ¿no? Por eso hablábamos con ellos. A ver, por acá. Bueno, cuéntenme, ¿cómo están viviendo ustedes? Buenas noches. Y la verdad preocupados, porque esto, yo considero que no es algo momentáneo, ¿no? Como decía recién acá el vecino, pasa hace mucho y vino para instalarse esto, para quedarse. O sea, cada vez es peor. Yo estoy hace 4 años acá en la zona, ya me robaron 2 veces. Una vez entraron en mi casa, yo no estaba por suerte, me robaron todo. Hace 1 mes y medio me robaron las bicicletas por arriba de la reja a las 2:30 de la tarde. El tema es la impunidad que hay hoy, porque bueno, la inseguridad hace mucho que existe y robos desde siempre. El tema es que hoy por hoy se sienten libres, esta gente camina a las 2 de la tarde, una cosa que vos te escabullas en un lugar para robar, pero otra cosa está a las 2 de la tarde sacando bicicletas por arriba de una reja. Claro. Entonces, la responsabilidad es de arriba hacia abajo, esto es del gobierno nacional, provincial y municipal. Lo que pasa es que de arriba hacia abajo cada vez hay menos recursos. Porque yo lo conozco al intendente, sé cómo se manejan acá las cosas, pero tampoco hay recursos. Entonces, si no le bajan de arriba hacia abajo, acá te pasa el patrullero, porque yo vivo acá y pasa el patrullero. Pero cuando pasó el patrullero puede pasar dentro de 4 horas. Claro. Y en 4 horas te desvalijaron toda la cuadra. Claro. Y además, entonces eso es lo que está pasando. Vos mirás hoy. las casas y tienen todas rejas, cámaras, Aparte- alarma. Aparte los chicos, ¿qué pasa? Si a vos te roban una bicicleta, te ponen listo. Ahora, el disparo que hizo el otro día el ladrón al hombre que estaba ahí tirado. Si le erra y le pega un tiro en la espalda, mató a una persona por una bicicleta. Y los hijos nuestros, que ya tienen 14, 13, 12 años, que quieren empezar a salir en bicicleta, ya no quieren salir ni andar en bicicleta. Y ustedes tampoco lo dejarían. No, ahora no. Hace una semana quizás, bueno, ¿qué pasaba? Ahora ya con esto, no te dan ganas. Entonces uno se siente desprotegido. Claro. Nadie te cuida. Entonces Claro. sí, ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo se cuidan? ¿No? Porque, digamos, más Bueno, allá de tenemos las rejas. alarmas vecinales, cada uno suena, salen todos a la puerta. La verdad que es un vecino. Cuidamos entre los Vecinos somos todos muy solidarios, pero la verdad que a veces A ver, vení pa- ese tipo de cosas. Claro, el grupo de WhatsApp es fundamental. Y sí, entre todos los vecinos nos vamos avisando, por lo menos si hay alguien que vio algo, o algún auto que está parado hace mucho tiempo, o alguien que está pasando, va y viene, que acá es permanentemente, están pasando así. Claro. ¿Y las alarmas vecinales las pusieron ustedes? Las pagamos nosotros, sí. Es que es lo que él te decía, Gonzalo, de que la falta de recursos. Almirante Brown tiene 19 patrulleros.
no alcanza el partido. Claro. El partido es Adrogué, Bursaco, Longchamp, Gleu, Mármol, Ministro Rivadavia, Claypole. Es enorme. Enorme. Entonces, imagínate que para cruzar, yo tardo a veces, mis viejos viven del otro lado de la barrera, tardo media hora en cruzar. Imagínate que hay un patrullero acá, el otro lo tenés del otro lado de Adrogué. Cualquier problema que tenés, o en la barrera, en cualquier lado, estamos muy lejos. No hay forma, no hay forma. Es una decisión política esta. 100% política la decisión. Muchísimas gracias. No, de nada. Ahí estamos. Marcelo Edgardo, ahí Sí. teníamos, ¿no? Un poco el panorama, cómo están viviendo en estos momentos, ¿no? Y algo que ellos dicen, no es nuevo, no es de ahora, solamente que obviamente la preocupación está. Claro, seguro. Y la gente ahora, ¿no? A las 23 hay en vivos, bueno, movilizada porque el problema de delincuencia es grave, se ha agudizado seriamente. No es un problema de los medios de comunicación, es un problema de la gente. Nuria, te agradecemos, ¿eh? Y, digamos, además, con mucha violencia. ¿Qué es lo que preocupa, Marcelo? Porque por cualquier cosa, después lo vamos a hablar con... Fíjate este caso, con Greg. Edgar. Se tiraron, los dos asaltados se tiraron como diciendo robá y le dispararon. Igual. Y te disparan por una bicicleta, por un celular, por una mochila, por cualquier cosa te disparan. El tema de la violencia es preocupante. Efectivamente, y no es el caso, hay un montón de casos, mirá, vamos a repasar algunos, todos los días hay uno grave, ahí estamos, mirá. Primero la Ferrer, no hubo un Sí. intento de robo, un policía fue asesinado por delincuentes de un tiro en la cabeza. Claro, el policía, un joven ahí salió, lamentablemente. Intentaban robar a un repartidor de gaseosas y lo balearon. Exactamente, estaba vestido de civil. Otro, vamos a ver otro caso, ¿no? El robo Piraña, esto es... En una remisería, que es impresionante, Marcelo, vos lo ves, sobre todo después la cámara afuera, mirá cómo entran. ¿Ves cómo es el grado de violencia? A ver, el hombre estaba... innecesario. Por más que vos le digas, llevate todo, le pegan y lo castigan igual. Bueno, en Pilar, 2 delincuentes a caballo, mirá, ahora lo vamos a ver. Este es el caso de la nenita. Sí. A ver, primero el del caballo, Sí, dale. en Pilar, esto es una modalidad, está bien, era un barrio donde había gente que andaba a caballo, pero mira, te roban a caballo. Ahí vemos. El hombre le piden todo, lo entrega, te amenazan con matarte. Digamos, es una modalidad que si faltaban aparece Todo esta. tipo de modalidad, ¿viste? Pues en moto, bueno, pero siempre con mucha violencia. Esto es lo que está... Acá viene preocupando. Marcelo ahora el que vos decías. El que veíamos recién, la nena estaba paseando un día de salida, 4 años, estaba con la hija, lo robaron, no tuvieron piedad. El grado de violencia que es que te roben con una nenita de 4 años. Él, por supuesto, se avino inmediatamente. Exactamente. Pero una situación realmente... Porque no les importa si vos tenés tu hijo, si es una nena, si es bebé, nada. Efectivamente, ¿no? Acá está, esto es en Ensenada, Marcelo, es la dueña Karina, la dueña de una lencería, a los empujones, con todo el riesgo, porque ella después estaba muy enojada y dijo que no tenía problemas en enfrentarlo. Pero ¿sabes qué pasa? Digamos, tenés una situación económica dificilísima y encima te viene a... Y bueno, hay gente que no es lo recomendable, está claro. Pero además hay gente ella que justificaba reacciona. lo que vos decís, que estaba tan cansada de todo esto que reaccionó con esa violencia. Otro caso, mira, vamos a ver ahora, ¿no? Se fueron a... Esto es en Olivos, ¿no? Por eso te digo, en todos lados. Se Fueron a cortaron cortarse el el pelo, pidieron el turno y cuando terminó de cortar el pelo, lo asaltaron. El nene tenía 11 años, el nene, el asaltante, ¿no? Lo robaron. Ahí también después el peluquero reaccionó, esto no está en el video, pero por suerte no pasó a mayores. Pero una situación, mirá, reparten el arma, sacan el arma, le piden la plata. Esto es a plena luz del día, mirá, 15 y 58, a 4 de la tarde. Todos son a plena luz del día. Marcelo, y el último fue en Quilmes, lo balearon a un hombre para robarle la moto. Este pasó ayer. Exactamente, ahí vemos. Fíjate, le pegaron directamente, él no ningún tipo de resistencia, le pegaron un balazo en la espalda. Tuvo la suerte de que fue un balazo que no, se corría 5 centímetros y Lo moría. mataba. Pero es lo que escuchamos en todos los testimonios a lo largo de todos estos días, de la gente que dice, a mí me enseñaron que si me... Mirá, fue un poquito más tarde, 19 y 13. Él pidió ayuda, pero claro, nadie le da bolilla por No, miedo eso fue también. tremendo, sí.
Que eso pasa. Es un lugar además, muy concurrido. La gente tiene miedo también ¿Ves que de hay mucho meterse tránsito? pensando que todavía los ladrones están para ir. Pero lo que te decía Marcelo es que la gente que venimos escuchando todo este dice, nosotros le damos, no ofrecemos resistencia, le damos lo que quieren y sin embargo nos pegan y nos amenazan con matar. Muy Grey, bueno, esta es la realidad que se vive en el conurbano. Ya lo que no podemos hacer es negar la realidad, lo que tenemos que hacer es afrontarla. Bueno, la ministra dijo que era un problema de los medios de comunicación. A ver, lo que nosotros hacemos es afrontar la realidad y vemos que la violencia crece. Esto es una realidad. Yo recién hablaba en todos los aspectos, recién hablaba con la fiscal de género en nuestro distrito. Nosotros formamos un polo judicial en Esteban Echeverría. La violencia doméstica, violencia contra la mujer creció un 60, casi 70% del año pasado hasta ahora. Hay 200 denuncias de violencia doméstica por semana y las denuncias de grooming, que era una denuncia de ciberacoso, que era una denuncia que prácticamente no existía, hay entre 6 y 7 denuncias por semana, con lo cual es un tema grave. Ahora, Greg, la Estamos gente preocupados. le pide a ustedes policías, porque la gente, usted los que escuchó, en todos los municipios pasa lo mismo, quieren más policías. Ustedes piden policía a Bernie o los federales a Frederick, pero no hay más policías. Vamos a pasar ¿Policías o fuerzas federales? Vamos a pasar esto en limpio. La policía, y lo sabe el ex ministro, es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Nosotros los municipios ayudamos y ayudamos mucho con los recursos que tenemos y tratamos de trabajar en forma coordinada la nación, la provincia y el municipio, que es la mejor manera de trabajar y de abordar el tema de la seguridad. Ahora, en ese trabajo que hacemos, somos el primer mostrador, con lo cual un vecino la primero que se va a quejar es al municipio. En todas las marchas hablan del intendente. Sí, aunque la seguridad sea provincial, el responsable siempre es el municipio. Nos hacemos responsables de nosotros. Ahora, la policía no depende de nosotros, del intendente. Ahora, nosotros sí nos hacemos cargo, por ejemplo, del combustible de todos los patrulleros. Nosotros gastamos en Esteban Echeverría 2.900.000 pesos por mes en combustible. Esto es histórico, de muchísimos años. Hacemos cargo de la reparación de todos los móviles policiales, nos hacemos cargo de los alquileres de las dependencias donde funciona la policía, y dependencias propias y dependencias alquiladas. Esto lleva mucho tiempo. Por ejemplo, la comisaría de la mujer la alquilamos nosotros. O sea, ponen la plata, pero no les dan los policías. Pero no dependen de nosotros. Eso lo tengo que decir porque esta es la realidad. Ahora, Grey, están, un poco lo habíamos planteado al comienzo, ¿están molestos con Bernie, que está haciendo campañas, spots? No, ¿Están molestos con la ministra de Seguridad? No, nosotros lo que queremos es trabajar juntos. Y yo lo estoy haciendo, por ejemplo, con la Nación. A ver, el intendente lo que no puede es pelearse. El intendente tiene que trabajar junto, porque si nos peleamos nosotros, perjudicamos a nuestros vecinos. Entonces, yo estoy trabajando junto con la ministra de Seguridad. Hoy estuvo el subsecretario de Seguridad de la Nación en mi distrito. La ministra de Seguridad estuvo en mi distrito en la Gendarmería Nacional, recorriendo las estaciones de trenes, además porque nos reforzó con Policía Federal. Y estamos trabajando, estoy en contacto permanente con él, como corresponde, con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Tuvimos una reunión la semana pasada, los intendentes de la tercera sección electoral, la zona sur, con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde le presentamos al gobernador un proyecto para reequipar las fuerzas de seguridad de toda la provincia de Buenos Aires. Ahora, el tema al que lo está escuchando, que es el que vive en Esteban Echeverría o en general, le dicen, pero está bien, ponemos la plata, pagamos todo, pero el problema es que la gente quiere ver policía, si se puede, en cada esquina, ¿no? Sí, claro, lo que necesitamos. Yo lo escuchó usted, lo Adrogué, la gente dice, pasan, pero después no pasan hasta, y los ladrones vuelven. Los ladrones, además, los van esquivando. A ver, Edgardo, esto que escuchamos recién lo escucho yo 10 veces por día como intendente, porque yo estoy en la calle todos los días. Estoy en la calle, estoy escuchando, estoy con contactos con comerciantes, con vecinos y demás. A ver, nosotros le hemos presentado un proyecto donde hay que mejorar determinados aspectos, hay que comprar patrulleros, hay que incorporar nuevos agentes, hay que capacitar a los que están, hay que mejorar la infraestructura policial que tenemos, hay que mejorar la infraestructura tecnológica que tenemos. Lo estamos haciendo los municipios. Yo, por ejemplo, en esta semana estoy comprando 300 cámaras en mi municipio. ¿Y entonces qué le dejó Ritondo? ¿Perdón? ¿Qué les dejó Ritondo, que fue ministro? Bueno, no, Ritondo hizo su parte, hizo su trabajo y nosotros tenemos que seguir trabajando en ese aspecto. Yo la verdad que no quiero mirar para atrás, lo que quiero es mirar para adelante porque acá tenemos un problema y tenemos que ver cómo lo solucionamos. Y un problema en un momento histórico que es una pandemia, que no es un tema menor. Porque en este tema donde no hay trabajo, donde no hay changa, donde la gente no tiene trabajo, donde hay un problema social inmenso, donde hay cientos de argentinos en su casa, donde hay otros que tienen que salir, el tema de la seguridad es un combo y ni hablar eso
potencializado con otras cuestiones, como por ejemplo los cortes de luz que tenemos en el conurbano, donde yo en este momento tengo 4 barrios sin luz. Imagínense 4 barrios sin que luz usted en le el quiere medio del sacar la conurbano. licencia de Sur. A ver, Es nosotros... usted el que- Sí, yo estoy pidiendo que se le rescinda, se le revoque la licencia de Sur, porque realmente no ha habido inversiones. En este momento tengo 4 barrios sin luz. Hace 2 días tuve 1.769 familias sin energía eléctrica. Los precios son desproporcionados. No hay inversiones correspondientes al servicio. No tenemos 220 watts en todo el distrito de Esteban Echeverría. No tenemos explicaciones. Si usted llama ahora, Marcelo, al número de emergencia de Sur, no lo va a atender absolutamente nadie. No hay respuesta, no hay inversiones. Dicen que invirtieron 740 millones de dólares. Yo estoy pidiendo que se auditen con universidades nacionales esos 740 millones de dólares, porque por ejemplo esta semana de Sur quiere invertir en mi distrito 5 millones de pesos. Son 40.000 dólares, no son 740 millones de dólares. Ahora seguimos. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico que tiene usted, El Cristian? diagnóstico está hecho, pero yo creo que han dicho cosas tanto Sergio Massa como el intendente Grey que son una lógica pura de la provincia de Buenos Aires. Es imposible entender la política de seguridad sin una articulación entre nación, provincia y municipios. Bueno, nosotros dijimos a Massa, ¿no? Esa pelea, Y la aparte, verdad es una imagen horrible. Y diciéndolo porque en algún momento, me acuerdo cuando fui a Loma de Zamora, donde había una marcha contra el intendente Insaurralde, y diciendo, la verdad que la responsabilidad es del Ministerio de Seguridad o de la provincia. Y lo que hacen los municipios es colaborar. Colaboran con combustible, porque está en el convenio de los comandos de patrulla, a veces con locales. Principalmente los centros de monitoreo, como decía Grey, son de los municipios. Lo que uno pudo hacer fue en el 2016, nosotros hicimos un plan de 3.000 millones de pesos de inversión, que en ese momento era mucho más que ahora, y los municipios presentaron un programa para eso, que casi todos lo hicieron en el esfuerzo de o patrulleros o centros de monitoreos nuevos, y algunos centros de capacitación. Me parece que esto fue un poco lo que creo que le plantearon los intendentes, de volver a tener un fondo de estas características. Desde noviembre del año pasado y lo que se usaron para el Operativo Sol, sé que la provincia no pudo adquirir nuevos patrulleros. Digo, esto es público y pues lo enteré por la reunión de los intendentes. Y me parece que la colaboración y la impresión de poder trabajar juntos es la única manera de combatir un delito. A ver, yo me fijo sobre algunos delitos que tienen por lo menos estándar que se puede ver. Y uno no tiene que ser comentarista. Yo fui ministro y me hice cargo cuando fui ministro de lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires, y ahora como diputado estoy dispuesto a colaborar con la provincia de Buenos Aires, así como el día de ayer trabajamos junto con otras fuerzas en un proyecto mío para que haya 5.000 millones de pesos en fondo de infraestructura para los municipios. ¿Lo dice por Berni, que uno es comentarista? No, yo creo que uno no puede comentar la realidad. Uno es el actor principal, uno tiene que involucrarse en el tema, tiene que trabajar con los demás. A ver, seguramente muchos intendentes no piensan igual que yo y no se sentirían tan cómodos, pero entendíamos que el esfuerzo, porque atrás de cada persona, de cada salto, no importa si vota al Frente de Todos o a Juntos por el Cambio, es un vecino que está sufriendo este problema. En Almirante Brown se hizo todo el centro de monitoreo nuevo con Cascallares, que lo hemos inaugurado, que es modelo en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que ha sido un municipio que a lo largo de, por lo menos mi gestión, ha ido casi a la par nuestra invirtiendo en patrulleros. Y puedo decir, y me gusta referenciarme, en intendencias que no eran de Juntos por el Cambio, porque siempre es más fácil hablar de los de uno, pero digo, es un esfuerzo colectivo. Y la verdad que los intendentes ponen la cara, como dicen, son los primeros que le critican, y salvo en la policía local, donde lo único que tiene es un plan, digamos, que lo presentan al principio de año en el ministerio, donde dicen qué van a hacer con las policías locales, después la autoridad de la policía es el Ministerio de Seguridad. Ahora está, perdóname Marcelo, porque si no, discúlpame. No, dale. ¿Está en extinción la policía local? Porque se la quedó Berni ahora. Yo no sé las últimas resoluciones. A ver, nosotros tuvimos una política que fue explícita y yo durante 8 meses trato de colaborar y no hacer juicio de valor porque creo que hay muchas cosas. Primero, que recién asumí y tienen que desarrollar un plan de seguridad, y después la pandemia. Me parece que lo peor que uno puede hacer en una pandemia entre tanta incertidumbre es seguirle agregando incertidumbres a la gente, ¿no? Y discutir sobre el tema de seguridad. Ahora, esta realidad, todos sabemos que cuando hay una crisis social y económica en la provincia de Buenos Aires, los índices de seguridad aumentan. O sea, no es algo nuevo. Si agarra a cualquier
concejal de la provincia de Buenos Aires dice, ¿qué va a pasar con esto? Entonces va a aumentar la inseguridad. ¿Qué delitos van a aumentar? Miren las estadísticas de secuestro en la provincia de Buenos Aires. Están aumentando. Digo, y estamos todavía en aislamiento obligatorio, ¿no? Y están aumentando los secuestros. Este año, con esta proyección, ya va a ser el doble que el año que pasado. Con esta proyección, con 4 meses de aislamiento. Ahora, Cristian, ¿usted piensa entonces que esta discusión pública casi es muy mala entre Bernie y la ministra es muy mala? horrible? Es muy mala. A ver, por supuesto que yo con Patricia debemos tener diferencia de mirada y lo digo lo mismo que con los intendentes. Ahora, lo resolvíamos y salíamos a trabajar juntos. Y cuando tuvimos este problema sobre que los intendentes no veían a las fuerzas federales que tenían, hicimos un convenio tripartito donde tenía un responsable, el Ministerio de Nación, uno el municipio, que en general los secretarios de seguridad de los municipios, y mi viceministro. Y ahí tratamos, porque los que ven si están las fuerzas federales o no, son los intendentes, uno no lo ve desde La Plata. Entonces, eran ellos los que trataban de controlar y que seguramente nos llamaban si no estaban las fuerzas o si no estaban donde decían que tenían que estar. Y tratamos de esa forma de equilibrar y hacer operativos conjuntos todo el tiempo. ¿Dónde? Donde está el mapa del delito. El mapa del delito, ¿cómo se saca? Es muy fácil. Hoy los municipios del conurbano tienen un sistema que es unificado de denuncia, que entra automáticamente tanto en la fiscalía que está de turno como en el Ministerio de Seguridad. Está marcado en un mapa, lo miran al segundo. ¿Sobre qué quedó el 10 de diciembre? Todo lo que era comando de patrulla, que son 1.285 patrulleros, estaban funcionando todo. Esto no lo digo yo, se puede comprobar en el sistema. Aparte de eso, habíamos renovado durante el año el 30 al 40% de la flota total y renovamos el 100% de la flota. Por eso ustedes verán los colores de los patrulleros en la provincia de Buenos Aires, son casi todos del color que nos tocó. Pero la esos actual 4 administración años. dicen que dejaron un desastre. Yo le digo, mire, los datos están publicados. No solamente qué cantidad de patrulleros compramos, sino con qué orden de compra y quién fueron los proveedores. Están en página, es lo que hicimos, se puede googlear, María Eugenia Vidal, llega a la parte de seguridad, están todas las contrataciones que hicimos con la orden de compra, quiénes fueron los proveedores y también tengo la distribución de los patrulleros en la provincia de Buenos Aires. Este lanzamiento? Y yo lo que digo es, en seguridad es política de Estado, hay que mirar para adelante. Y esta discusión. Yo cuando asumí, yo cuando asumí seguramente no asumí, ni ninguno nos toca asumir en la panacea. Digo, y en tener todo lo que uno quiere. Y tiene que empezar a construir para adelante. Y construir políticas para adelante significa, yo descubrí cuando se produjo la triple fuga que no teníamos comunicación encriptada en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, hubo que encriptar la comunicación en la provincia de Buenos Aires. Y que el 911 era una propaganda porque en Pinamar no existía, era un 101. Entonces, y era la propaganda del 911. Entonces tuvimos que atender al 92% el 911 en la provincia de Buenos Aires. Y hubo que hacer los 3 centros. Digo, pero eso había que hacerlo y seguramente lo que hay que hacer es continuar con lo que hizo el otro bien y modificar en las políticas lo que hizo el otro mal. Ahora, Cristian, usted fue ministro de Seguridad, ¿no? Bernie, la campaña electoral que lanzó Bernie, digamos, los SPO, porque son, no sé. A ver, tenemos características distintas, formaciones distintas. Él tiene formación militar, yo tengo más una formación civil. Yo creo que yo puedo conducir un procedimiento teniendo la confianza en los profesionales del Halcón. Yo no soy quien para corregirle al grupo Halcón qué procedimiento va a hacer y cómo lo va a hacer. A mí no me va a ver con armas en un procedimiento porque creo que no me corresponde. Él cree que tiene que estar y cree que tiene capacidad para hacerlo y me parece que es lo que es, pero tenemos características distintas. Yo no me voy a comparar lo que hicimos. Yo sé la responsabilidad que tuve durante 4 años, lo que traté de hacer en la provincia de Buenos Aires, lo que anunciamos con María Eugenia Vidal el día que asumimos, la rendición de cuentas que hice a los 2 años y lo que me propuse para los últimos 2 años. ¿Sí? Y las estadísticas están y hablan por sí solas. En algunas cosas no fue mejor, en otras no las pudimos recuperar. Dijimos siempre que la madre de todos los delitos en la provincia de Buenos Aires es el narcotráfico, el narcomedudeo, que es donde hay que dar la batalla, que había que profesionalizar la fuerza, que había que reequiparla. Para eso conté los esfuerzos que hicimos. Los resultados son públicos. Está la base que tiene la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, en secuestro la Fiscalía Antisecuestro, en droga la Fiscalía Federal Antisecuestro. O sea, ahí uno ¿Tiene solución esto? Sí, pero es una política, no se soluciona con un decreto, ni con una ley, porque si no ya la habríamos sancionado todos. Se soluciona teniendo una política de Estado y entendiendo que es a largo plazo, que van a ser los 4 años de Massa, los 4 años de Grey, los 4 de Ritondo, los 4 que vengan, y tener una política con una mirada
de profesionalización y de inversión constante en las fuerzas de seguridad durante un tiempo largo y teniendo políticas en conjunto, política de Estado. Le agradecemos a los dos, que ya no tenemos más tiempo, Gray y Ritondo, por haber estado esta noche con nosotros. No, le agradezco mucho, aunque sí le tengo que decir que comparto algunas cosas, pero no todo, porque sí, ministro, recordará que usted me mandó 4 patrulleros usados, que fue la primera vez que recibió el municipio de Esteban Echeverría patrulleros usados. Así que le agradezco mucho porque una cosa es lo que decimos y otra cosa son las cosas que pasan en la realidad. Y también con la ministra Patricia Bullrich no tuve diálogo y el presidente de la Nación tampoco me atendió. Pero bueno, vamos a mirar para adelante y vamos a tratar de las cosas. Tenía la carta. Pero como sabía que venía y podía decir estas cosas para no faltar la verdad, le entregué 43.106.700 pesos destinados a la renovación del sistema de cámara y com, que eran a 20 pesos el dólar. Le entregué 51 patrulleros, de los cuales 41 eran 0 kilómetros y 10 cosas. Le entregué el 100% de los chalecos a todos los policías, le encriptamos, le hicimos sistema único de defensa, le mandamos los fondos para arreglar 2 comisarías que hacía 100 años que no se arreglaba. La ministra de Seguridad me mandó al señor que es el dueño del restaurante El Palacio de la Papa Frita para solucionar el tema de seguridad de mi distrito. Y, no, la ministra de Seguridad de la Nación, porque usted dice que hay que trabajar junto a la Nación, la provincia, el municipio. Y durante su gestión se murieron 11 personas en una comisaría, en la comisaría de Trasradio. Lamentablemente. Sí, después que yo la verdad que no hubo toda la acción que tendría que haber habido. Y esa comisaría no fue arreglada correctamente y no se arregló ninguna comisaría en el distrito de Esteban Echeverría. ¿Cómo? Lamento profundamente. No se arregló ninguna comisaría en el distrito de Esteban Echeverría. La quinta del Jahuel. Eso es lo que dice usted. La quinta del Jahuel la puede ir a ver. La quinta del Jahuel no está arreglada, la comisaría de la quinta del Jahuel. La quinta del Jahuel está arreglada, la puede ir a ver. La comisaría de Trasradio se quemó totalmente, no hay donde alojar a la gente y fallecieron 11 personas. Lamentablemente. Pero bueno, vamos a mirar para adelante. Si sabíamos todo esto, empezábamos con las cosas que tenía Gray guardadas. A ver, no hay ningún problema. Es intendente hace mucho tiempo de Esteban Echeverría y yo puedo ir a caminar a Esteban Echeverría y ver lo que dicen sobre mi época de seguridad en Esteban Echeverría y lo que dicen. Pero la verdad que la política se construye junto, no con bajeta. Yo no tengo espejo de retrovisor. Cuando llegué me decía lo que había pasado con el ministro anterior y la verdad que las discusiones tenían que ver con 2 intendentes. Cuando fui yo, los 41 autos, le doy los números de patente, quién los recibió, no puede negarlo. Le entregaron 10 reparados, pues se reparaban los vehículos y se cambiaban de lugar a lugar, y de esto tengo testigo a los demás intendentes. Sí, pero no es la misma cantidad que se entregaba a los distritos oficialistas. No me entregaba la misma cantidad que me entregaba a mí que lo que le entregaban a Luz ni a Quilmes. No es la misma cantidad, usted lo sabe. Pregúntele a Loma de Zamora o a Avellaneda. Bueno, gracias a los dos. Gracias a los dos. Hacemos una pausa, Edgar. Quedó caliente el clima. Sí, hablamos de temas sanitarios, preocupación de sanitario, la pandemia, la vacuna. Hablamos del tema de la inseguridad y ahora, después del corte, hablamos de la economía. Sí, no te vayas porque con Marcelo nos va a hablar del dólar, de las tasas y del plan económico. Cachamay, un saludable momento. Estar separados también es estar juntos. Para alquilar o vender su propiedad, consulte con el especialista. Adrián Mercado, División Residencias. El placer de operar con el que sabe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Seguimos a dos voces. A dos voces, sí, Marcelo. A ver, ¿qué va a pasar? Hay acuerdo con el fondo. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? Con el fondo no. No, perdón, tenés razón. A esta hora de la noche. La negociación ahora. Ahora, a ver, ¿qué va a pasar con las tasas de interés? Porque por ahí leí que decían que el gobierno quería mantener las tasas de interés para que el dólar... La se elevó un poco. Igual la tasa de interés sigue estando negativa, o sea, por abajo de la inflación. Sí. La se elevó un poco para evitar que la gente se vaya al dólar. Esto no tiene nada que ver con el acuerdo. El acuerdo, a ver, es bienvenido, está bueno, es un paso adelante, es una condición necesaria, no suficiente para recomponer la economía. Porque para acá recomponer la economía tiene que arreglar el desequilibrio monstruoso macroeconómico que hay. Mientras que esto no ocurra y no haya un plan para hacerlo,
es mejor no estar en default, claro. Si ayer hubiera entrado en default, hoy el dólar en vez de 128 saldría a 150. Todos los bonos argentinos caerían, las acciones argentinas caerían, la situación hubiera sido de una gran incertidumbre. Con el acuerdo evitamos esto. Ahora, para resolver el problema económico hay que tomar mucha sopa, ¿no? Sí. Bueno, a ver, después de la pausa vas a decir qué pasa con el dólar. Dale. Una sola cosa, la tasa de interés alta también para las empresas, ¿no? Que están ahogadas. Y cuando vos le aumentás la tasa de interés para el ahorrista, aumentás para la tasa. Igual sigue siendo baja en relación a la proyección de inflación. Dale, bueno, eso es porque la Casa de la Moneda trabaja full y la maquinita está... Y traemos billetes del exterior también, ¿no? Y también, si no nos alcanza... Eso es un capricho de Cristina, si querés. ¿Ah, sí? Bueno, a ver, después de la pausa, Marcelo nos va a contar qué va a pasar con el dólar. Bueno, nos estamos yendo, Sí, ¿no? pero antes, contanos a todos los que te están esperando a ver qué pasa con el dólar. Sí, a ver. Ayer se anunció el acuerdo, nosotros anunciamos en Todo Noticia en primicia el lunes, ya empezaron a bajar el dólar el lunes y ayer bajó de 136 a 128. Hoy se mantuvo más tranqui. A ver, el acuerdo ayuda a que el dólar baje, pero también el dólar sube por un montón de cosas, porque si vos no resolvés el problema si vos no sabés cómo va a estar todo el tema fiscal, si vos emitís como loco, si la economía está mal, el acuerdo ayuda a que el dólar no suba más, pero no te va a resolver el problema del dólar, que en definitiva marca un desequilibrio de la economía. O sea, ¿vos qué querés saber? No, yo la gente, no te dejan comprar más de 200, pero la gente que está viendo, los 200 oficiales y comprarlo que son regalados. Sí. Y sí, está a 90, casi 100, ¿no? Pero hablando en serio, es importante lo que decís. No es que porque solucionamos el tema con los bonistas y vamos a negociar con el fondo, el dólar va a bajar. En ese sentido, te digo, lo he visto a Guzmán, menos a Alberto, pero sí a Guzmán y a Alberto también bastante cautos. Me pareció bien, ¿no? Había periodistas digamos, que adscriben con todo el derecho al gobierno que parecía que hubiéramos ganado el Mundial de Fútbol. Y chicos, la situación económica está horrible. Así que... Hubo aplauso, medalla y beso en la reunión de gabinete y que estuvieron para Digamos, es un logro. La verdad que es bueno, pero reiteramos, falta mucho para arreglar las cosas. Te digo una última vinculado al tema del COVID y de la actividad económica. Hay mucho reclamo de los profesores de tenis. O sea, porque no es el problema, porque dicen, lo que juega, yo no juego al tenis ni juego al golf. A mí me gusta el fútbol. El fútbol, nosotros somos futboleros. Futboleros, sí. Pero hay muchos profesores de tenis, muchos, y profesores de golf que desde hace 139 días que no facturan nada. Y la gente que se mueve trabajando alrededor de esos deportes. Y yo creo que jugar al tenis, si está uno de un lado y de otro lado. Eso de aplicación de la pelotita. Sí, se la habían agarrado los tenistas con Goyan. Absurdo. Y lo del golf, si tienen la distancia, pues hay un terreno enorme, van de a 4, creo, de a 2, qué sé yo. Si tomás la distancia, no. Pero sobre todo los profesores, ¿no? Tienen que contemplar, me parece, las autoridades, ¿no? Bueno, Marcelo, nos vamos. Dale, el miércoles próximo estamos acá, ¿no? Exactamente, mañana tenés que levantar temprano que tenés arriba Argentino. Dale, como siempre, nuestro compromiso con vos. Siamo fuori della Coppa, turno tristissimo. Capite, ragazzi?